Estoy aburrida de los remakes live action de Disney. Y de verdad, creo que no soy la única. Estamos pasando por una época en donde cada vez vemos menos historias originales. Las películas más taquilleras son parte de una franquicia o el remake de una película vieja. Disney se ha centrado en hacer live actions de sus películas animadas, es decir, a grabar películas mediante la filmación directa de actores o elementos reales, a diferencia de la animación. Para mí, el problema de estos remakes de las películas animadas de Disney es que se encuentran entre la espada y la pared. Muchas personas se molestan si cambias partes vitales de sus películas favoritas, pero si haces exactamente lo mismo que la película El Rey León, ya existe una versión definitiva de esa película. ¿Para qué hacer la misma película dos veces? Yo pienso que las películas que se deberían volver a hacer son aquellas que se beneficiarían de tener una segunda oportunidad. Tal vez son películas ya muy viejas o que tienen la oportunidad de explorar nuevas cosas haciendo un remake. Pero Disney ha elegido, en su mayoría, sus películas más exitosas y las ha vuelto a hacer. Y obvio, han hecho muchísimo dinero haciéndolas, porque nosotros vamos a verlas por nostalgia o para juzgarlas o por cualquier otra razón. Vamos al cine, compramos la boleta y seguimos apoyando a que sigan reciclando sus películas viejas. Y las últimas películas de Disney no son terribles, son como... La chica que hace de Jasmine era interesante, pero yo no me he conectado con ninguno de los remakes como lo hice con las películas originales. Y tal vez sea porque ya estoy más grande, pero ni lloré cuando Mufasa murió en el remake del Rey León. Y yo lloro por todo. Y eso nos trae a Mulan, porque siempre lloro viendo a Mulan escalando esa columna. Mulan es una de mis películas favoritas de Disney, así que por supuesto que me vi la nueva película de Mulan. No me pregunten cómo, pero me la vi. Y me molestó tanto ese remake que mi idea inicial era hacer este video sobre lo mala que era esa película. Pero no lo voy a hacer, porque esa película no se lo merece. Además, ya hay como un montón de videos sobre ese tema en YouTube. Entonces, este video terminó siendo sobre una de las cosas que se me hacen más interesantes de la película de Mulan. Y es sobre qué dice del género y cómo lo mostramos. Porque siempre he pensado que Mulan muestra ideas bastante progresistas, pues para una película de Disney en 1998. Especialmente si la comparamos con las otras películas de la época. Pero, ¿será Mulan tan liberadora como la recuerdo? ¿O solo será otra película problemática de Disney? Piu, 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 intro. La balada de Fa Mulan. Empecemos en el principio, aproximadamente en el siglo VI, cuando se estima que se compuso la balada de Fa Mulan, un poema de tradición oral, por lo que tiene muchas diferentes versiones, que contaba la historia de una joven que se viste de hombre para ir a la guerra en lugar de su padre. Está en la guerra durante 10 años y al final de la larga lucha, el emperador le ofrece lo que ella quiera, pero ella solo pide un caballo que la lleve rápido a su casa donde se reúne con sus papás. Se quita su armadura y vuelve a vestirse de mujer. Se muestra así al frente de sus compañeros de guerra, quienes se sorprenden. Pelearon al lado de ella durante todos estos años y nunca se habían dado cuenta de que era una mujer. El poema termina con un acertijo. Las patas del conejo macho saltan más. Los ojos de la hembra son algo más pequeños. Más, cuando ves un par corriendo por el campo, ¿quién logra distinguir la hembra del macho? Es una historia muy inspiradora, especialmente si te sientes como una mujer atrapada en un mundo para hombres. Y a mí me sorprendió muchísimo que tuviera un final feliz. Tengo esta idea que en la antigüedad un acto como el de Mulan terminaría con un castigo, como la muerte de Juana de Arco. Pero encontré que hay muchos cuentos de tradición oral similares a la historia de Mulan y todos terminan bien. Nadie muere. Y se me hace muy curioso, porque como dije en mi video sobre Disney y sus villanos queer, las historias para niños usualmente se usan para su socialización. Por esta razón, yo ignorantemente asumí que vestirse del sexo opuesto iba a ser castigado en estos cuentos. Pero no,
es hasta celebrado. ¿Por qué? Psyche Z. Ready, en su tesis, ¿era realmente el hombre que fingió ser? Cambio de sexo en narrativas populares, analiza cuentos de diferentes culturas del mundo en donde hay una mujer que por alguna razón se hace pasar por un hombre. Pero primero tenemos que entender que en su mayoría las narradoras de estos cuentos eran mujeres y podían usar los cuentos para expresar cómo se sentían en el mundo que vivían. Como dice Ready, los cuentos de hadas podrían, por lo tanto, convertirse en oportunidades para que las narradoras expresen y propaguen visiones alternativas de la realidad social y los códigos de conducta culturales, específicamente dentro del campo del comportamiento de género y de manera plausible como una agenda revolucionaria o feminista, especialmente porque históricamente las mujeres no tenían mucha agencia sobre sus vidas, así que podían usar estos cuentos para expresarse. En los estudios de folclore que analizan cuentos de hadas u otras narrativas populares, usualmente se usa el índice Arne-Thompson-Utter o índice ATU, un catálogo de tipos de narrativas populares basadas en un evento narrativo en el cuento. Por ejemplo, en este índice existe el tipo de cuento popular ATU 514, el cambio de sexo, un cuento que se ha encontrado y recopilado por 3000 años. Aparecen variantes en Europa, Asia y América. En este tipo de cuentos, la protagonista mujer se viste de hombre y después de una serie de aventuras se casa y vive feliz para siempre. Esto suena muy similar a la historia de Mulan. Y, aunque Ready no habla particularmente de Mulan, nos da ejemplos de otras historias muy similares. Por ejemplo, esta de Giovanni Francisco Staparola, en donde una princesa, Constanza, no quiere casarse con el prometido que sus padres eligieron para ella, entonces huye de su reino vestida de hombre, Constanzo. Y la reina de este nuevo reino se enamora de Constanza Constanzo y entonces la manda a buscar un sátiro. Pero al final el sátiro le dice al rey que su reina está enamorada de Constanza Constanzo y además que Constanza Constanzo es una mujer. Entonces el rey mata a la reina y se casa con Constanza. Fin. En su tesis, Ready afirma que una de las posibilidades por las que esta historia se encuentra en tantos lugares diferentes es que refleja las dificultades que las mujeres encontraban cuando buscaban viajar solas o querían vivir una vida independiente. Sin embargo, el disfraz siempre estuvo plagado de dificultades porque desafiaba los roles e identidades de género tradicionales. Pero, aunque era un acto desafiante, no era castigado. Las heroínas de estos cuentos no perdían nada. De hecho, lo más significativo era lo que habían ganado. Sus propias acciones transgresoras no eran castigadas, sino recompensadas. Otra parte muy curiosa de estas historias es que en alguna parte del cuento, las heroínas tienen que probar su hombría con unas pruebas tan ridículas. Y no son solo ridículas para mí en el siglo XXI, sino que dentro de las historias son consideradas ridículas. Por ejemplo, en Florinda, un cuento chileno, la heroína es conducida a través de un jardín que contiene flores para hombres y flores para mujeres. Y es observada para ver cuáles le llaman la atención. Además, es llevada a una habitación llena de armas. Se espera que una mujer no las note, pero un hombre tendría que hacer un comentario sobre ellas. Este estereotipo se supera fácilmente, por supuesto, ya que la heroína conoce el significado de las pruebas. Esto nos muestra que estos cuentos expresan la idea de que, como afirma Ready, la presencia de estas pruebas de masculinidad apunta a la frustrante simplificación excesiva y estereotípica de la conducta masculina y femenina. La película de Mulan de 1998 hace esto un montón. Muestra que los roles que se imponen a los géneros restringen el comportamiento tanto a los hombres como a las mujeres de todas las clases, lo cual termina siendo una de las conclusiones de la tesis, afirmando que
El análisis de un gran número de historias revela evidencia textual que sugiere que estas historias están llenas de frustraciones por las restricciones de género e identidad de género y pueden ser un vehículo para la expresión de estas frustraciones. No podemos entrevistar al autor original de estas historias. De hecho, ni siquiera sabemos si exista, pero analizándolas podemos verlas como expresiones artísticas, de cuestionarse las imposiciones culturales del género y la identidad de género. Otra de las conclusiones es que la persistencia de la ATU 514 representa una fascinación continua a través de culturas y épocas con el sexo, el género y la identidad de género, y demuestra que no es una idea nueva mirar nuestro sexo y género y sus limitaciones de manera crítica y preguntarnos, ¿es eso todo lo que hay? Y sí, leyendo esta tesis me sorprendí muchísimo, porque creí que cuestionarnos sobre el sexo y el género era algo que hacíamos hace muy poco como humanidad. Pero leer estas historias me hizo caer en cuenta que durante milenios han habido personas, especialmente mujeres, que se preguntan por cómo serían sus vidas si la sociedad las tratara como trata a los hombres. Por eso, ahora preguntarnos por qué dice Mulan sobre el sexo y el género no es un capricho, es natural. Como dijo la autora Maxie Hong Kingston, mi madre dijo que yo sería una esposa y una esclava, pero me enseñó la canción de una mujer guerrera, Fa Mulan. Yo tenía que crecer como una mujer guerrera. Fa Mulan. Según Disney. Antes de analizar la película de Mulan, es importante aclarar unas cuantas cosas. La primera es que estamos hablando de una película de Disney, una empresa que centró todo su modelo económico en hacer películas que se consideran aptas para niños. Por esta razón, no van a hacer nada extremadamente revolucionario. De hecho, yo creo que Disney se demora bastante en modernizarse y que sigue perpetuando muchos estereotipos que ya están mandados a recoger. Además, como Disney es una empresa estadounidense, su versión de Mulan retiene algunos rasgos chinos, pero es una historia que está creada estructural y temáticamente para ser entendida y vista por un público occidental. En esta sección voy a hablar sobre la crítica positiva que encontré, la negativa y después voy a dar mi súper extra humilde opinión. Crítica positiva. Las críticas positivas que voy a usar son las críticas que argumentan que la versión de Disney de Mulan muestra una nueva forma de ser mujer, muy diferente a los roles de género tradicionales que Disney suele apoyar. En el artículo La Mulan de Disney, la verdadera heroína deconstruida, Lisa Brocklebank habla sobre cómo Mulan es una heroína muy diferente a la mayoría de las protagonistas en películas de Disney. Las primeras princesas de Disney, como Blancanieves, Cenicienta y Aurora, promueven la pasividad, la victimización, el encanto femenino y la belleza física como precursores necesarios del matrimonio y la fortuna. Además, en películas que Disney estrenó poco antes de Mulan, como La Sirenita y La Bella y la Bestia, tienen protagonistas mujeres que renuncian a lo que quieren por estar con un hombre. Por el contrario, la guerrera Mulan viene a cuestionar los estereotipos que Disney anteriormente apoyaba. Mulan, como los cuentos de los que hablé anteriormente, muestra las restricciones sociales que existen alrededor del género, burlándose y cuestionando los roles de género tradicionales en la sociedad. Pero veamos ejemplos claros de cómo esto se hace en la película. En una de las primeras escenas, vemos al emperador diciendo: un hombre podría ser la diferencia entre la victoria y la derrota. Y justo después vemos a Mulan escribiendo las cualidades de una mujer ideal. Callada, reservada, graciosa, educada, delicada, refinada, equilibrada, puntual. Desde el principio vemos la ironía de que el hombre que va a hacer la diferencia es Mulan. La película está llena de momentos que nos muestran los dos extremos de los estereotipos de mujer y hombre. Nos muestran toda la parafernalia por la que pasa Mulan para verse como una mujer y después todo el acto guiado por Mushu para ser hombre. Y en los dos casos Mulan se ve incómoda, mostrando lo ridículo de estos estereotipos. Pero para mí la parte más interesante del artículo de Brocklebank es lo que dice sobre el enfrentamiento final entre Mulan y Shang Yu.
Shang Yu es el único personaje que no hace referencia al género de Mulan en sus interacciones, ni le preocupa su travestismo, no frena sus ataques ni se burla de ella por ser mujer. Más bien trata a Mulan como un igual, un oponente que se impone en el camino de su victoria. Y esto me encanta porque es cierto. Al villano de la historia no le puede importar menos el género de Mulan, muy diferente al asistente del emperador, que desprecia a Mulan hasta el último momento. Al final de la película, Mulan vuelve al lugar donde empezó. Y aunque el lugar no haya cambiado, ella sí. Mulan trae la libertad y la plenitud que experimentó siendo Ping. Y aunque regresó a su posición de hija, en ningún momento hay una reimposición de las falsas expectativas anteriores. En efecto, Mulan resignifica lo que constituye expresar el género femenino. Críticas negativas. Llamo críticas negativas a las críticas que no están de acuerdo con lo que la película dice sobre el género. Por ejemplo, el capítulo Binarismo de género y liminalidad en Mulan, del libro de Gwendolyn Limbach, donde el autor argumenta que Mulan perpetúa los problemas sociales en vez de cuestionarlos. Primero afirma que, a primera vista, la historia de una hija que se convierte en una mujer guerrera para defender a su familia y el país parece transmitir un mensaje feminista progresista a sus espectadores. Sin embargo, la transgresión de Mulan apoya las diferentes estructuras de poder patriarcal en lugar de disputar los roles de género establecidos. Y eso también es un tema muy interesante, porque la razón principal de las acciones de Mulan es salvar a su padre y a su país. Ambas estructuras que imponen los roles de género que encierran a Mulan. Además, al final de la película la aceptan por haber salvado a estas mismas instituciones. Como que le dicen a Mulan, tú puedes vestirte de lo que quieras, mientras pelees y te sacrifiques en la guerra por nosotros. Pero uno de los problemas más grandes de la película, según Limbach, es que lleva los problemas de la sociedad solo a un individuo. Entonces, es problema de Mulan no lograr encontrarse en su rol de mujer y no un problema de cómo la sociedad le impone un rol muy estrecho a las mujeres. La sociedad como tal nunca es cuestionada por la película. En lugar de criticar la institución que requiere que una esposa adecuada sea solo silenciosa y hermosa, la película se centra en la crisis que experimenta un individuo cuando no cumple con esos requisitos. Por ejemplo, en la canción Mi reflejo, vemos esta crisis de Mulan. Nunca voy a ser una novia ideal o una buena hija. Al demostrar quién realmente soy, gran dolor podría causar. En la canción, ella siempre se está cuestionando a ella misma, no a la sociedad que le impone que para ser una buena hija tiene que casarse. Por ejemplo, una película que centra su historia en un individuo, pero también que cuestiona la sociedad y propone un cambio social, es Los Juegos del Hambre, en donde seguimos la historia de Katniss, pero a la vez vemos cómo su experiencia con la pobreza y la violencia causada por la sociedad en la que vive no es un problema de ella como individuo, sino un problema social. La narrativa se centra en cuestionar y acabar con las estructuras sociales que empobrecen a gente como Katniss y a como muchas personas en el mundo real. El Capitolio, el capitalismo, en fin. Pero volviendo a Mulan, Limbach termina su crítica diciendo que Disney realmente no puede criticar los roles de género tradicionales porque su compañía está basada en ellos, lo cual es muy cierto. Para 1998, Disney lleva 60 años contando historias con princesas, damiselas en apuros, príncipes y hombres fuertes, de acción y matrimonios. Tantos, pero tantos matrimonios. Mi humilde opinión. ¿Cuál es tu película favorita de Disney? Mulan. ¿Cuál es tu princesa favorita de Disney? Mulan. ¿Cuál es tu canción favorita de Disney? Hoy la lucha empieza. Esa es la misión. ¡Ah! Ay, yo me río mucho haciendo esto. Yo amo Mulan y después de leer todas estas críticas de Mulan,
creo que me gusta más. Estoy muy de acuerdo con la mayoría de críticas anteriores. Creo que la forma en que la película muestra extremos ridículos de qué es ser hombre o mujer nos puede mostrar que algunas ideas que tenemos nosotros pueden ser igual de ridículas y puede ser algo poco trascendental, como que Mulan dice que los hombres huelen feo, pero no todos los hombres huelen feo, hasta algo más profundo, como que con el entrenamiento y la fuerza de voluntad necesarias todos podemos ser igual de fuertes. También creo que no es la película más radical del universo. De hecho, en bastantes momentos sigue reforzando ideas tradicionales. Y estoy muy de acuerdo con que Disney es una empresa que no está muy dispuesta a arriesgar mucho con sus ideologías. Pero ahora me gusta Mulan aún más porque es una película que permite muchas lecturas sobre el género y el sexo. Y eso me encanta, así no esté de acuerdo con algunas lecturas o esté muy de acuerdo con otras. Puedes verla desde un punto de vista de una mujer rompiendo con los roles tradicionales, o desde el punto de vista de alguien cuestionándose su identidad de género, o de 1000 formas que ni siquiera se me ocurren. Además, entender la tradición de donde vienen historias como la de Mulan y de ver que son historias que mujeres se han contado en todas partes del mundo es también muy importante. Porque creíamos que en la antigüedad nadie se hacía preguntas sobre el lugar de las mujeres, preguntas que ahora sí nos hacemos. Pero estas interrogantes sí existían, solo que se expresaban en lugares menos hegemónicos, en cuentos de tradición oral. Pero más allá de todas estas cosas, Mulan es una buena película. La historia está construida de forma maravillosa, los personajes tienen personalidades muy claras. Es muy chistosa, pero al mismo tiempo es muy importante, llena de acción y conmovedora. Cuando era chiquita, lo que más me conmovía de Mulan era su inteligencia, cómo se le ocurrían planes que a nadie más, y además tenía la valentía de ejecutarlos. Por eso, siempre lloro viendo esta escena, porque no es solo fuerza, también es ingenio y recursividad. Pero esta solo es mi humilde opinión. Y a veces siento que haciendo estos videos la conversación es como entre yo y yo. Entonces me fui a Instagram, @mariarmanotas, y le pregunté a mis amigos qué habían aprendido sobre ser mujer de Mulan. Y estas fueron sus respuestas. Daniela me dijo que aprendí que ser mujer es ser fuerte, no solo físicamente, también en otros aspectos. De pequeña sentía que podía hacer lo mismo que los niños, hombres, y que nada me podía parar. Porque si me proponía sabía que lo podía lograr, porque siempre desde pequeño a uno le meten en la mentalidad de que los hombres son superiores. Las mujeres somos increíbles, lindas y fuertes. Mariana contestó que, rebelarse. No si tanto como mujer, pero sí como ser humano, en una sociedad tan acartonada. Me enseñó a decirle a la gente que no confía en uno y al deber ser. Camila me dijo que, pues es que de niña no pensaba en clave de género, más bien pensaba en el personaje y en su drama. También recuerdo que no entendía por qué decían que Mulan era una princesa cuando no era la hija de un rey. Ahora pienso que es muy denso que vaya a proteger a su papá y todo el tema del honor en la sociedad patriarcal. Tampoco siento que sea empoderante ni nada de eso. La guerra no es empoderamiento para ni hombre ni mujer. Los soldados no eligen estar ahí. Definitivamente es una película sobre los roles de género y sobre el honor como valor patriarcal. Pero eso lo veo ahora. De niña no pensaba en esos términos, pero amaba esa película. Y sí me sentía como Mulan, pero también como la Sirenita. Y me parecía perfectamente normal que una mujer hiciera lo que ella hizo, porque simplemente tenía que hacerlo. Tampoco es que me pareciera lo máximo que Mulan se fuera a exponer a la guerra. You go, girl, pues no. Y todavía tampoco me lo parece. María José contestó: Mulan me enseñó que una mujer puede ser masculina, que una mujer puede pelear, que una mujer puede salvar un imperio, que una mujer es todo lo que puede ser un hombre. José dijo que, pues para mí fue sorprendente porque era la primera vez que veía una heroína. Siempre todos eran chicos. Me hizo preguntarme por qué siempre los duros eran los chicos y por qué para ser héroe deberías volverte hombre. Después entendí que el ímpetu, el heroísmo y la humanidad no tienen género. Lily me dijo: siento que cuando yo era pequeña no tenía esa conciencia como tal de lo que era ser mujer.
pero sí recuerdo mucho que Mulan me marcó. Como que la admiraba muchísimo y quería ser así de habilidosa. Supongo que de alguna manera inconsciente me dejó grabado en la cabeza que yo podía hacer lo que quisiera, así no fuera un hombre. Hernando contestó: yo creo que Mulan demuestra que una mujer puede hacer cualquier cosa que se proponga y no tiene que encasillarse en la sociedad. Son seres humanos y tienen personalidades, son más que arquetipos. No están hechas solo para casarse, como en una época la sociedad lo pensaba. Me gusta como en Hombres de Acción, irónicamente, se describe a Mulan o lo que ella logra hacer. Y eso no significa que se haya vuelto un hombre, porque Mulan logra su máximo potencial cuando ya no tiene que esconder su género. Así derrota a Shang Yu, salva a China y brinda honor a su familia. María Paula dijo que cuando vi Mulan por primera vez me sentí súper identificada. Tendría unos 7-8 años y no sentía que las otras mujeres de las películas de Disney fueran lo que yo quería ser. Una guerrera que tenía que disfrazarse de hombre para que la tuvieran en cuenta versus yo. En una familia donde no me tenían en cuenta por tener tan solo 8 años. Me siento ahora sí la Mulan que siempre quise ser. Me siento en el final de la película, donde la verdad sale a la luz y donde ser mujer ya no es una limitación para mí. Muchas gracias por tus respuestas. Creo que cada uno de ustedes respondió algo que no solo resuena conmigo, sino que es algo de lo que hablé anteriormente en este video, tanto críticas como elogios, y eso es muy interesante. Y ahí está la película de Mulan, una película que nos abrió las puertas a empezar a cuestionarnos cosas que tal vez hasta ahora mucho más grandes empezamos a entender, especialmente sobre cómo se siente crecer y actuar en un mundo donde nos enseñan que ser una mujer es una limitación. Y a mí me sigue trayendo confort que la inteligencia, la valentía, la fuerza, el amor, la camaradería y el deshonor no tienen género. Y la película de Mulan está muy lejos de ser perfecta, pero fue la primera vez que vi a una mujer cualquiera que con ingenio y valentía logra ser fuerte. Nadie la salva, ella se las ingenia. Ahora, imagínense mi rabia cuando en la nueva película de Mulan ella es la mujer prodigio con el más chi del mundo. O sea, solo puedes ser una mujer fuerte si naces con eso. Cero entrenamiento. Además, su chi es menor cuando está vestida de hombre porque está mintiendo. O sea, vestirse del género opuesto es mentir. No, mal. Además, una mujer con mucho poder es desterrada por tener poderes. ¿Y la llamamos una bruja? ¿En qué siglo estamos? Disney, ¿cómo puede ser que tu película de 1998 es más progresiva que tu película del 2020? Esta comió mucho picante.